Oye, Jorge Suárez, ¿a quién le habla el presidente de la República con estos informes, con estos datos? ¿Cuál es tu impresión de este tipo de ejercicios, Jorge? Mira, en las mañaneras y cada vez que abre la boca, lo que le está hablando es a su base. O sea, esto ha sido la constante en todo este ejercicio de tomar control, digamos, de la narrativa en todos los medios. Me permitiría estar por eso en desacuerdo con mis colegas, porque empezó, de hecho, Víctor diciendo que este era un ejercicio de información. Este no es un ejercicio de información, es un ejercicio de manipulación. O sea, es un ejercicio donde distorsionan datos, se elige qué información maquillar y dar, pero se omite la parte más importante, lo que sí ha ocurrido en estos 30 meses, que me atrevería a decir son probablemente los peores que ha habido en la historia reciente de México. Si vemos algunos de los datos que no se dieron, ¿no? ¿Cómo puede hablar de que ha sido un éxito el combate a la corrupción? Pues están los casos de Pío, de Filipa, de Bartlett, de Irma Heréndira. ¿Cómo puede hablar de que el tema de seguridad está mejor cuando ha habido 89,000 homicidios dolosos? Solo para poner esto en proporción, en los primeros 30 meses de las administraciones de Peña hubo 42,000, en la Calderón hubo 30,000, es decir, López Obrador lleva el doble que Peña y el triple que Calderón. Prometió López Obrador que iba a bajar precios de la gasolina. Varias veces está en el récord diciendo que si él era presidente de la gasolina estaría a 10 pesos, está en 20. Según Coneval tenemos 10 millones de nuevos pobres. Dijo, primero se comprometió a que creceríamos al 6%, después lo matizó diciendo que creceríamos al 4%, pero decrecimos aún antes de la pandemia. O sea, en 2019 ya habíamos tenido un pequeño decrecimiento y en 2020 decrecimos 8,5%. Vamos a recuperar el nivel de PIB per cápita que teníamos antes de la pandemia hasta 2025. O sea, aquí estamos hablando de mucho más que un sexenio perdido. Tenemos nuevamente inflación, tenemos 6 de cada 10 mexicanos, según Coneval, según datos oficiales, no tiene acceso al sistema de salud. Llevamos más de 550,000 muertos por la pandemia. O sea, para poner esto en proporción, Vietnam tiene 100 millones de habitantes y lleva 82 muertos. O sea, el manejo fue catastrófico. La deuda pública sí ha aumentado. Dijo que no aumentó en 3,850 millones de dólares. Esto es 50% más de lo que aumentó en todo el sexenio de Peña Nieto. Es decir, aquí lo que vimos es una larga serie de mentiras y de manipulación. Y en algún momento me empecé a confundir pensando que el informe iba a ser de México, pero lo que yo oía no tenía nada que ver con el país en donde estamos viviendo. Los peores meses de los últimos sexenios, entiendo, me quedo, Jorge, lo que planteas. Me quedo, Víctor. Bueno, yo creo que uno de los ejercicios periodísticos que lamentablemente son parte del oficio es precisamente la manipulación de los datos y el construir las narrativas que de alguna manera nos conviene, ¿no? Por elementos de subjetividad, por elementos de interés, en fin. Creo que sin duda asistimos a dos versiones distintas del país y eso tiene que ver, no hay más que eso, con nuestra realidad política, con nuestras aspiraciones y con nuestra manera de vivir. A mí me parece que lejos de construir mentiras, aquí lo que vimos fueron datos, y datos duros, datos que se pueden confrontar, es cierto, pero al final de cuentas, a mí me parece que la narrativa que construye día con día López Obrador es una narrativa congruente con la realidad nacional. Y nosotros que nos movemos a lo largo del país, que reporteamos aquí y allá, que estamos en la trinchera de la información, vivimos lo que significa ese 6% de aprobación. Vivimos también, por ejemplo, en las fronteras de nuestro país, lo que significa, y en algunos de los municipios donde existe una mayor violencia, vivimos lo que significa el que de manera muy elemental, en ocasiones altamente cuestionable, haya una disminución en términos de la seguridad de 2%. Esto parece que no es nada, pero cuando uno platica con las personas, cuando uno habla con las familias de desaparecidos, a las que hay que sumarse en su cuestionamiento, pero entiende que hay un proceso auténtico de atención a estas realidades, uno entiende, ¿no? El significado de este discurso político que tiene que ver con la esperanza y la construcción social. Yo me pregunto, y no es posible, o sea, eso sí no es posible, decir
que este es el peor momento en la historia de México. Había que recordar dos elementos centrales en términos económicos, en términos de seguridad pública y de degradación social, lo que fue el gobierno de Peña Nieto, lo que fue el gobierno de Fox, lo que fue el gobierno de Salinas de Gortari. No es posible asumir esta posición sin faltar a elementos claros de la realidad. Otro elemento que es muy importante y que hay que destacar: hagamos ficción política. ¿Qué hubiera ocurrido con el manejo de la pandemia si este manejo de la pandemia se hubiera dado en la época de la depredación del neoliberalismo? Ahí están los datos, ¿eh? El sistema de salud estaba en la lona. Tenemos lamentablemente que sumar los muertos y todos seguramente hemos perdido a alguien que es significativo para nosotros. El escenario hubiera sido terrible. Y lo otro, ¿qué hay en cuanto al manejo político de las vacunas? Al final de cuentas, claro, podemos, elegir cómo informamos. Y no hay que ser muy claros, ¿eh? Estamos enfrentando una enorme confrontación ideológica que tiene repercusión día con día en los medios informativos. Día con día, los que revisamos los medios nos damos cuenta de cuál es la estrategia de este grupo enormemente conservador y a qué intereses responde, y dónde se sitúa, y cuáles han sido los privilegios. Mi querido Jesús, a mí todavía me deben 5,000 pesos en Nexos por un artículo. Yo no soy nadie, pero al final de cuentas ves cómo hay grupos privilegiados de analistas, de periodistas, de académicos, que lamentablemente ahora sí ven afectados sus intereses. Eso es evidente. Uno de los errores perdón, estoy abusando, colegas, pero uno de los errores de Andrés Manuel López Obrador ha sido precisamente el no aliarse con quienes a lo largo de décadas trabajamos en favor de la construcción de un país distinto. ¿Quiénes? Pues bueno, por una parte, sin duda, las organizaciones sociales que no corresponden necesariamente a Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, sino gente como el PRO de Derechos Humanos, como Tlachinolan en la montaña de Guerrero. ¿Quiénes más? Los académicos que hemos trabajado a lo largo de los años por una construcción moral de este país. ¿Y quiénes más? Los periodistas, que desde muchas trincheras hemos contado una historia que me parece, con las limitaciones de nuestra perspectiva, de nuestra subjetividad, hemos dado voz a quien no la tiene y hemos hecho un ejercicio de periodismo inteligente y equilibrado.